aquí en menos de 5 minutos va a estar esto, va a ser un terrible. Entonces, cuando menos hagan, y todo el mundo nos criticó y nos llovió crítica, pero era darle seguridad a la casa, a la gente que la usa. Entonces, yo creo que la casa está bien cuidada, está en buenas manos, y qué bueno que los ferrocarrileros regresen a hacer la suya, porque este es de ellos, este es de ustedes. Aquí todos somos invitados, menos ustedes, somos que la casa les pertenece. Esta estación, antigua estación del Golfo, yo creo que tiene mucho futuro. La cosa es insistir y que haya gente como la gente que está ahorita, la administración, que le echa ganas, que hace cosas, que hay que darle vida. Miren, yo trabajé en el Museo del Obispado, eran mis oficinas, trabajé 30 años. Yo no estaba en el Museo del Obispado, siempre salía a las construcciones antiguas por todo el estado. Pero llegó un momento el Museo del Obispado solo. Te da tristeza ver un edificio tan hermoso como ese, totalmente solo. Entonces, momento dado dijimos, oye, vamos a darle vida. Vamos, que la gente no viene porque la inseguridad. Pues hicimos un proyecto que se llamaba el Museo de tu Escuela y llevábamos imágenes del museo a las escuelas primarias de las colonias más apartadas y llevábamos teatro guiñol, llevábamos ruido porque el museo se estaba muriendo. Entonces es difícil porque está muy alto. Llegar al Museo del Obispado tienes que tener carro o que alguien te lleve. Entonces creo que este edificio está muy bien localizado y vale la pena insistirle. Sí, Lisa. Yo quisiera hacerle una pregunta. Bueno, aquí estamos ahorita dos personas del personal de la casa, mi compañero Carlos, él es el jefe de mantenimiento, limpieza y seguridad, él también es arquitecto. Y algo que nosotros hemos platicado y estábamos esperando este momento para preguntarle, pues, tiene usted toda la razón, el poder habitar en este edificio es un regalo para nosotros. Nosotros lo disfrutamos muchísimo el edificio, ¿verdad, Carlos? Sí. Es un edificio increíble, lleno de valor, de magia, bueno, ¿qué les puedo decir yo? Pero también es una gran responsabilidad y algo que nosotros hablamos mucho es, nosotros estamos gran parte del día aquí y como usuarios del edificio, ¿cómo debemos cuidar? Porque un edificio abandonado se deteriora, pero si los habitantes de un edificio no sabemos cuidarlo, también se deteriora. Sí, el problema que teníamos como INA, como Instituto Nacional de Antropología e Historia, es que nos decían el y no, porque decían, no le hagan. Entonces tienes que decir que no y que sí, o sea, tienes que dar alternativas, porque la gente también te decía, pues, ¿cómo le hago? Usted se va a su oficina y yo me quedo aquí en la casa y yo necesito una ventana para que me entre el aire, espéreme, déjeme decirle dónde la haga. Y va a correr bien el aire, o sea, nos metíamos a apoyar a la gente que quería hacer obra en edificios antiguos, porque también no puedes estar diciendo que no, sino esto no, pero esto sí, o cómo lo haga. Entonces, creo que la base es que un edificio como este se use. Si no se usa, se muere, se cae, y pues es una lástima. Ahorita está muy bien el edificio, yo lo veo bien y le veo vida, le veo actividad. De hecho, mis amigos que son los de la Crónica Viperina, que son estos que se juntan los miércoles, no tenían dónde juntarse. Aquí hay un sitio para reunirse y van a hablar de historia mejor. Entonces, bien, felicidades por el trabajo que están haciendo. Kierarki también es coleccionista de máquinas de escribir antiguas. Yo tengo una máquina que era de mi abuela, que se levantan las teclas, es muy bonita. Entonces me dio idea, dijo, oye, pues en Santiago, ¿por qué no lo hacemos? Sí, pero a sus órdenes. ¿Algo más? A ver. ¿Puedo hacer una pregunta aquí? Sí. No, voy a parar porque ya estoy un poquito sentado, así como baño. Sí.
Me llamó mucho la atención la fotografía de la estación Anáhuac, que es la estación antigua. Yo iba mucho a Anáhuac de niño en los 70s, pero ya la construcción era un edificio cuadrado totalmente sin chiste, que lo usan, realmente se usó muy poco para uso de pasajeros, era más bien para carga y para la zona agropecuaria y para el distrito de riego, creo que era el número 11 o 14. Ahí se firmó ahí se quita la reforma agraria después de la revolución. Y bueno, ese edificio me tocó verlo cuando llegaban, era un espectáculo ver los trenes con la maquinaria agrícola que llegaba año con año a través del Banco Agrario, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, los créditos rurales, Banco de Crédito Rural, ahí hacían los préstamos para los tractores y llegaban los trenes larguísimos con trilladoras, tractores, implementos agrícolas de todo tipo. Pero llegaban a esa estación fea, realmente sin chiste, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención. Por eso ese letrero lo pinté hace como unos 20 o 25 años, se va a quedar aquí en la Casa de la Cultura. Y tiene una particularidad ese estilo de nomenclatura para estaciones, donde se indica obviamente el nombre de la estación, pero los kilómetros el destino o al origen inicial y quiero preguntar origen inicial de la línea ferroviaria. Entonces, en algunos incluso dice hasta la altura sobre el nivel del mar, a lomos del riel, no a la tierra ni a la base de la estación. Altura sobre el nivel del mar, nivel medio del mar, a lombo del riel. Y les quiero mostrar una cosa curiosa. La manera como está rotulado o hecho esto es una tabla plana, pero tiene estos adornitos negros que a la distancia parecería que fuera un fondo oscuro, a ver si lo pueden distinguir, como si la madera estuviera cortada con esa forma, pero así se hacía en el siglo XIX, ¿verdad? Pero luego mostraron de manera muy práctica, en una tabla simple, hacer estos dibujos negros que pareciera que era una tabla labrada de alguna manera. Entonces, este tipo de nomenclatura se veía en muchas estaciones de todo México, centro, sur, norte de México. Luego que había en desuso, como que se veía anticuado, ya no va a ser una tabla simple, pintada blanco con el nombre de la estación y algunos datos. Entonces, yo quisiera que me aceptaran este regalo para la estación, si les sirve para ponerlo en alguna parte, bueno, pues aquí se va a quedar. Entonces, he pintado muchas otras estaciones, Oriental, Lechería, Paredón, que los tenemos en otras partes, con este mismo sistema. Entonces era un dato curioso. De lejos pareciera que estuviera cortada la tabla. Aquí entre otras cosas, debo decir que este hombre es un buscador de detalles en la historia. Hizo una maqueta sobre el fortín de Tenerías y el espacio ese. Entonces, creo que hay mucha búsqueda de lo histórico. Sí, que ahí fue donde hicieron los edificios, ya anduvimos peleando para que a ver si había una cimentación antigua, y ahí estaban los cadáveres de los soldados gringos a los que les encontramos monedas, y curiosamente los soldados que andaban en campaña, a la hora que digan, Isa, a la hora que digan ustedes, los soldados traían una moneda que era la fecha de su nacimiento, y con una cosa curiosa en la bolsa. Entonces a los cadáveres que se encontraron en la bolsa de la camisa se le encontró la moneda. Entonces se podía decir que ese pelado había nacido ese año, y entonces además curiosamente vinieron, los gringos son muy curiosos con eso, vino gente de la FBI, no sé si te tocó aquí, vinieron gente de la FBI eso para rescatar los cadáveres, y nos los pidieron, bueno, a se los pidieron para devolverlos, porque la consigna de los gringos es
El pelado que muere en combate en cualquier país, van por él y se lo traen a Estados Unidos para que quede enterrado en Estados Unidos. Entonces, fue interesante eso del Fortín de Tenías, pero aquí el Arqui hizo una maqueta muy bonita con todos los detalles, incluso los soldaditos y todo, se metió un trabajar ahí tremendo. Lo tuvimos expuesta en el Museo del Obispado ahí un tiempo. Y cosas como estas son las que hay que hacer. Si alguien dice, yo tengo una colección de uniformes de ferrocarril, pues véngase. Tengo unas gorras que fueron de órale. Todo eso es nuestro antecedente, son nuestras raíces y hay que recuperarlas, como el caso de la estación nuevo, que tú dices que ya es otra cosa, ya el edificio. Ok. A ver. Oiga, aquí, ¿usted ha estado en el Museo de Cera aquí en el Parque Rivera? ¿Museo de Cera? Sí. No. Últimamente no he estado. No, no he estado. Yo no he entrado, pero cuando antes quisiera el museo, yo recién llegué de Estados Unidos y entré como en el 2002 y todavía no estaba hecho. Y estaban las puertas abiertas, muy bien muchos, y dije, yo quería estar ocupado, entré y hay estructuras de madera originales, grandes, esas que dicen el timber. Sí. Y yo he querido entrar para ver si no las taparon. Curiosamente, había un edificio que le llamaban de modelos. Ese es el de modelos, donde ellos hacían de madera. Fíjense la calidad de la madera, hacían de madera los originales de algunas piezas y luego esas piezas las pasaban a molde, se hacen un molde y fundían, pero la pieza original era madera y ahí están todavía, se conservan. Y ahora me arrepiento de no haber tomado fotos. Sí, pues es bastante, y quisiera entrar para ver si no lo taparon porque no lo aprecian, mucha gente no aprecia esas cosas. Sí, pero sí, anduvimos peleando muchas cosas ahí en el fundidor, a pesar de que es del siglo XX, es inicio del siglo XX, pero por ejemplo el horno 3, el Museo del Acero, me tocó trabajar también ahí, es una pieza y es arqueología industrial, es una pieza magnífica. Y cuando yo entré, vi cada pieza tiene su nombre, no sé si cada pieza, y vi las bases así, muy bien labradas, y esas tienen sus piezas, y en la parte de arriba también están así cerquitas, yo incluso había una escalera, y subí y le quedaba aquí de frente le quedaban las piezas, cada una tiene su nombre. Sí. Y muy conservadas las piezas, porque digo, la madera es una de primeras. Y eso se desambla fácilmente porque ya tapetes y hay machina. Sí. Macho y hembra, se quitan los tapetes y se desambla y se traslada para otra figura. Y trae marcas que el mismo arquitecto hacían para identificar los ensambres. Los ensambres, sí. Pues hay mucho que ver ahí en el programa. También que les quería comentar, sí. Ya que todos están en el mismo, estamos todos en el mismo canal. Yo tengo fotografías, tengo material, si les interesa, donde le podemos tomar fotos así como esa y explicarles todo lo que yo vi allá. Okay. Cuando yo estaba allá, vi en un periódico antiguos oficios que se usaron en Estados Unidos, exhibición. Me lancé así, luego me dio mi cámara y está el adobe, está la piedra también, está el ladrillo, y hay exhibiciones como me decían y tú también te podías practicar también ahí. Estaba muy completo todo, estaba el timbre también, había molduras también. Teniendo una de las cosas tan cerca, hay que aprovechar para tomar fotos, porque yo me arrepiento de los 30 años que estuve en Lina, de tantas cosas que vi y que no aproveché una parte más. De hecho, tengo fotos de un señor en Villa Santiago, que muchos se apellida Valdés como yo, que es el último que corta el sillar con sierras de sardinas, con las que cortaban la madera antes. Entonces, es el último que queda. Entonces le digo, oiga, ¿y a quién le enseñó? A nadie.
O sea, al sobrino al que le enseñó ya vive del otro lado, ella se perdió. Entonces, hay que tomar fotos cuando menos. Allá en Estados Unidos no se ha perdido todavía. No, pues allá porque hay gente que todavía continúa por eso. Y también una área de blacksmith, de herrería, de forja, sí. también tenían ahí. Y cada quien hacía su práctica. Y muy interesante, súper interesante. Sí. A ver, una pregunta en cuestión de la estructura del edificio. ¿Tiene columnas? ¿cuál? Este edificio. O, como por ejemplo, el que está enfrente. Ya ves que son 2 niveles. Sí. Básicamente, bueno, aquí hay ahogadas hay unas columnas. Hay una estructura. Pero se las colocaron, me imagino que después, Son originales. Sí. Y las que hay arriba también. Curiosamente, las columnitas que hay arriba coinciden con muros, con cosas así. Entonces, pero estas vigas que empezamos a ver ahí de madera, que están un peralte bastante alto, son Como yo lo originales. veo, toda la construcción de abajo está hecha en sólido, me parece. Sí. Y está sólido. Lo que a mí me llama la atención es cómo ajustaron cómo pusieron la moldura, porque es muy difícil cuando es sólido. Ahora, yo me tocó una casa que pone bloques de madera, bloques de madera aquí. Sí. Entonces cuando llega el carpintero ya trae su moldura, la pone y empieza a clavar a los bloques de madera. Porque de otra forma, al concreto, hay clavo de concreto, pero no te cae el mismo acabado, ¿no? Pero es que esto no es concreto, esto es piedra. ¿Perdón? Es piedra, no es concreto. La mayor parte de la estructura es concreto y piedra. Y después ya los techos y las paredes de arriba van a ser Es que no es concreto si el concreto se inventó es que no es concreto si fue hasta el Portland en el 24. No es concreto. Sí, ya. Exacto. Sí, por eso le preguntaba de las columnas, por la época en que se construyó. Se manejaba el sillar y como algo que se había hecho fachada de la piedra justa aquí dentro. Era la mera época del sillar, el porfiriato. Y los edificios grandes ya usaban un montón de estructuras. De hecho, el Banco Mercantil, la Botica La Reinera, el casino, todos los edificios tienen mucho sillar y estructura ya metálica, porque Fayol en el 1901 ya empieza a producir vigas y cosas así. Entonces, sí, esos edificios además son neoclásicos porque don Porfirio insistía en meter toda la influencia europea, porque se sentía europeo. De hecho, a mí no me gusta el hecho de que el señor se vaya a Europa y salga todos los días a caballo a los montes, a los campos elíseos, andar a caballo como un príncipe, como un virrey, el señor era tan indio como Benito, con todo respeto, no tengo nada por decir, al contrario, como Benito Juárez era un indio oaxaqueño y el señor se sentía lord inglés. Entonces, dicen, no, pobre don Porfirio se fue a Europa corrido, se llevó muchísimo dinero, vivía muy bien. Entonces, las influencias que dejó de los edificios con porte neoclásico son el evento de creerse europeo y de jalar todo lo europeo como bueno, cuando aquí teníamos ejemplos de arquitectura muy decente, que no necesitábamos nada de ellos. Una pregunta fuera del contexto de la plática. Siempre me ha llamado la atención el edificio que está en Pino Suárez, donde está la Nagasaki. Dicen que era el búnker de los alemanes cuando eran nazis. Sí. Que todavía se conserva. Fábricas Apolo era de un alemán que fabricaba muchas cosas importantes, tenían farmacia, fabricaban cosas importantes y eran buenos empresarios, pero el hijo de él simpatiza con los nazis en la época, y entonces tenían ellos una antena muy alta y empiezan a radiar y alguien los detecta, los señalan y finalmente les va muy mal porque se le van encima, obviamente por influencia también de los vecinos,
los gringos que dijeron, pues él es un alemán, y incluso al hijo lo meten a la cárcel en México, sufren, se va a Alemania y no sé si muere allá o regresa a morir aquí, pero sí, ese edificio, como tantos otros, acuérdense que los alemanes tenían mucho pegue en la clase media alta y clase media de la gente decía, necesitamos una gente así como Hitler, ¿no? Porque era la fuerza, etcétera. Pero ellos eran alemanes, entonces les va muy mal, pero esa fábrica era muy importante, la fábrica Sapol, sí, hasta la fecha está el edificio, una parte del edificio, eran más edificios, la casa era muy bella, la casa del dueño. Entonces es o piedra o sillar. Sillar. Es sillar. Sillar y está rematado con piedra. Me pide la arena. Sí, es la piedra del topo. Sí, el mármol negro del topo, que no es mármol. Y el sillar, allá toda la palabra es un banco sillar. Sí, a ver. Quiero que yo quiero hacer como una pregunta, ¿qué opina usted? Con este comentario que decía de lo de básicamente Porfirio Díaz posicionarlo en una perspectiva malinchista por la arquitectura neoclásica o historicista, ¿no sería a lo mejor inconveniente entenderlo desde una perspectiva que lo que estaba intentando hacer era modernizar al país, claro, desde una perspectiva europeocentrista, pero al final, o sea, no estamos tampoco como que muy lejos de eso. O sea, la Torre Top, la Torre del Huevo Este, la arquitectura de Estados Unidos, es arquitectura, es lo mismo, solo que con otro lenguaje arquitectónico, y ya no está Porfirio Díaz. O sea, seguimos manteniendo esta cuestión de traer lo extranjero como lo contemporáneo. Entonces, no sé si a lo mejor la perspectiva de Porfirio Díaz no era negar lo indígena, que sí lo hizo, pero fue más como la ideología de lo nuevo, lo que están haciendo los países pujantes, más que una negación a lo mexicano. Se le reconoce su impulso para hacer muchas cosas en México. El ferrocarril es uno de ellos, otras muchas cosas hizo, pero sí tenía el otro ladito, ¿verdad? Que favorecía a sus amigos y les daba chamba a lo bestia, los hacía multimillonarios. Quien lo apoya en París, cuando él se va a París, son los amigos que hizo todo ese tiempo de que les dio chamba. Por eso, cuando se quiere recuperar el petróleo, pues están embargados con los ingleses y con no sé cuánta gente, pero allá hay una cosa hermosísima. El pueblo de México se deshace sus alhajitas para apoyar que se pague a los ingleses para que nos liberen el petróleo. Es increíble eso, la gente daba sus anillitos, sus cadenitas para ayudar a que Lázaro Cárdenas, que fue un buen presidente, pagara el petróleo. Entonces, también hizo mucho negocio con eso y con los amigos. Estaba hablando, no estaba hace rato, pero estaba yo hablando de sus compadres, Manuel González, que fue también presidente alterno, y es el que se jugaban ahí los puestos. Pero también Manuel González me tocó trabajar en un acueducto que le acaban de dar un premio de las maravillas históricas del estado, aquí en Linares, y colinda con unos terrenos que eran del hijo, 34,000 hectáreas, cuando un campesino tenía 10, ¿verdad? Entonces, también tenía sus excesos, pero sí hizo muchas cosas. El viejo le echaba ganas. No lo veía desde una perspectiva de defenderlo, sino al contrario, de cuestionar el pensamiento que la razón de ser de esa decisión del movimiento de la arquitectura era por una cuestión de negación a lo mexicano, cuando no necesariamente, porque pues las haciendas que fueron parte del porfiriato eran bien mexicanas. Sí, el Palacio de Bellas Artes es porfiriato y es una maravilla. Y es un neoclásico, pero es un neoclásico mexicano. Ajá, sí, está adaptadito. También haber durado tanto en el poder, ¿no? Eso también. Sí, 30 años. Una mancha. Sí,
Sí, se quedó mucho. Sí, yo nomás quisiera comentar que a mí me parece que la figura de Porfirio Díaz, yo no soy arquitecto como el arquitecto Bautista Benito Valdés, pero ha sido muy importante desde el punto de vista histórico del país, ¿no? Sobre todo en los 2 últimos siglos. Es muy importante señalar que son 30 años, pero también yo quisiera, a lo que decía Francisco, añadir que en ese momento hay que situarnos en el momento histórico del que estamos hablando. En ese momento Francia era la gran potencia y la gran exportadora de ideas. Dominaban el mundo no solamente porque bueno, su ejército era muy importante, pero dominaban el mundo en moda, en cultura, en música, en los grandes pensadores. Y no solamente Porfirio Díaz tuvo una gran influencia con los franceses, Porfirio Díaz la exteriorizaba estéticamente y en arquitectura. Juárez tuvo una gran influencia. Como abogado les puedo comentar que la Constitución mexicana, la que promulgó Juárez, fue de las más avanzadas en el país. Él tenía una gran influencia francesa, fuimos de los primeros países que se reconocieron la libertad de culto, la libertad de ideología política, la libertad de tendencias, porque Juárez también trajo las ideas francesas a México, pero su manera de afrancesamiento era otro, era intelectual o era desde el punto de vista jurídico, pero ambos, los dos, tuvieron mucha influencia francesa. Un dato curioso, ahorita que dijiste Juárez, Benito Mussolini se llamaba Benito por Benito Juárez. El papá de él era un admirador de Juárez. O sea, el viejo Juárez tenía mucho pegue a nivel mundial, era muy reconocido y además era un buen presidente, un hombre con todos los efectos propios pero hizo muchísimas cosas legales, de organización del país, etcétera. Hubo muchas cosas amables ahí. Sí, pero Juárez era un abogado. ¿No? O sea, los problemas que tiene ahorita el país de los territorios ejidales, los territorios que le fueron negados a los indígenas, los mismos territorios que fueron cedidos a la creación de haciendas, fue por Juárez. Bueno, es que Juárez, también hay que señalar, él era, bueno, evidentemente como presidente, evidentemente de la guerra, de los franceses y demás, pero él era un apasionado del derecho. O sea, él sí centró mucho de las bases. Todos los presidentes, todos van a tener claroscuros y nosotros estamos hablando a más de 100 años de distancia. Es también muy importante situarnos en el momento del que estamos hablando, porque aún como abogados, lo que ahorita nosotros tenemos en la Constitución no era lo que estaba plasmado en aquel entonces. Lo curioso es que Juárez muere, es el único presidente de esa época que muere en palacio en su cama. Todos los demás lo mataban, era una violencia tremenda, y Juárez muy serio, tenía angina de pecho, tenía que poner trapos encima y agua hirviendo para salir a hablar con la gente porque de repente no aguantaba. Pero él muere en su cama, en Palacio Nacional. Sí. Igual Porfirio en su casa en París, muere en su cama. Y los dos, curiosamente, han sido figuras que tienen mucho, como decía el arquitecto, tienen mucho éxito en Europa, las dos figuras. Siempre tuvieron muchos seguidores. Hay un cuadro, disculpa, vi un cuadro, no me acuerdo ahorita el autor, pero ponen a Juárez con todos sus contemporáneos y a Juárez lo pintan enorme. Y creo que está Maximiliano incluso en ese cuadro, pero están todos los políticos de su época y los pintan pequeñitos. Y Juárez es un personaje grande en el cuadro. Me imagino que por lo que tuvo que ver en el país en esa época. Sí, y nomás el último comentario. Tanta era la influencia que tenía Juárez a nivel personal, intelectualmente hablando, que Juárez fue masón, y era del rito francés. Listo. Pues, Estoy haciendo un modelo a escala de esta estación, viendo fotografías, videos y todo. Regreso a lo que comentaron ahorita, de que en las esquinas, muy característico, no nada más de esta estación, sino de todas las fotos que usted presentó, en las esquinas, obvio, no tenían columnas, ¿verdad? Era la piedra y era traslapada. Lo largo era así, ¿verdad? Era traslapada totalmente, sí, para que pues, le diera resistencia a los edificios.
Un refuerzo. Cuando estuve viendo las fotos de aquí, pues lo hice a escala y todo, ya lo tenía casi terminado y no me había puesto a ver los detalles de las esquinas, de todas las esquinas, de que no es vista, es estructura, ¿verdad? Sí. Son las columnas realmente. Entonces, pues me regresé a desbaratar todas las esquinas para ponerle a escala, de esa escala 1.87, entonces 70 centímetros así. Pero ahí me recordó lo que el compañero dijo de que si tienen o no tienen columnas, pues no tenían columnas, y no tiene todavía columnas, o sea, no se le ha hecho ningún cambio a esta estación. Igual que faltó las fotografías de la estación de Paredón. La estación de Paredón también es muy interesante, pero esta se lleva todo. Yo creo que es la estación que se conserva a más del 90% de su estructura a nivel nacional. Ni en Aguascalientes, ni en San Luis Potosí, están muy modificadas. Esta, gracias a Dios, se mantiene por más del 90% de la estructura original. Sí tenía fotos de más estaciones, pero me traicionó la computadora. Entonces, a última hora estaba yo bajando fotos porque me borró todo. Ya cuando tenga terminada la estacioncita a escala, estoy haciendo, la tirada es hacer todas las estaciones que usted presentó: Paredón, Hipólito, Ramos Arizpe, Estación 14, Villaldama, en escala. En escala. ¿Verdad? Entonces ahorita empecé por la Estación del Golfo. Entonces es la más difícil. De todas ya estuve viendo fotos, es la más difícil porque es muy complicado hacer la escala. Cuando ya la tenga, la voy a traer para que esté unos días aquí en el Museo de Ferrocarril para que la vean, y luego ya después me la llevo yo al sitio de nosotros, que es en el Parque Niños Héroes. Y cuando ya tengan las demás, pues a ver qué hacemos. Va a ser una exposición, va a ser muy chistoso. O sea, este traslate en las esquinas, en apariencia es la esquina, el esquinero de un muro, pero como sistema estructural, esa esquina, tener esa cuestión de traslate funciona como columna. Sí, con columnas. Y amarre por los muros. Por eso estaban trasladadas. Porque ahí hace que directamente la fuerza se vaya a vertical. Le voy a pedir que, ya que tenga las maquetas estas que está haciendo, las podamos exhibir. Y yo le ofrezco el Museo del Obispado. Claro. Para exhibir maquetas, hacer estaciones de ferrocarril con una exposición de una semana, 15 días, lo que usted quiera. Yo creo que es un trabajo muy valioso y hay que fotografiarlo también, hay que exhibirlo, porque vale mucho la pena, como la maqueta que hizo de tenerías, del fortín de las tenerías. Entonces vale mucho la pena. Estando lo traigo, con toda seguridad. Este dibujo, no sé si tengan aquí algo cercano. Sí, en el segundo piso hay un dibujo muy parecido a este, pero muy grande, con algunas anotaciones a mano y algunas inclusive como numerología y demás. Yo he tratado de averiguar, que todavía no he podido llegar a ese punto, si ese dibujo lo hizo el arquitecto Taylor o fue copia de alguno, pero los arquitectos que han venido, todos mencionan que ese dibujo lo tuvo que hacer un arquitecto. Francisco lo ha visto, el arquitecto lo ha visto, el arquitecto Cadena también, y todos dicen, ese dibujo lo hizo un arquitecto. Sí, tiene una mano de expertos. Ese hay que fotografiarlo. Y si es muy seguro que Taylor se parece mucho a otros planos. Me lo encontré en algunas gráficas antiguas y lo preparé, pero aquí tienen una mejor, es Sí, es parte de la exposición permanente del Museo del Ferrocarril. Está en el segundo piso. Para quien quiera visitarlo, estamos abiertos de martes a sábado de 10 a 6 de la tarde, y en esta Semana Santa, Semana de Pascua, vamos a estar abiertos de lunes a domingo de 10 a 8 de la noche por las vacaciones, para que la gente pueda venir a disfrutar el edificio. Pues muchísimas gracias a todos.